Esta vez no voy a hacer comentarios sobre este capítulo del video ya que es una continuación del tema de la esclavitud y la ley natural, solo que abordada por otros autores de la Edad Media. Comencemos. Otros autores en la Edad Media que trataron la ley natural y sus visiones sobre la esclavitud. Cabe mencionar en este apartado a uno de los autores más comentados, Pedro el Lombardo, un teólogo y filósofo del siglo XII, que fue uno de los pensadores cristianos más influyentes en la Edad Media. En su obra Libri Quattuor Sententiarum, 4 libros de sentencias, el Lombardo argumenta que la ley natural es la ley divina que se revela a través de la razón, y que todos los seres humanos están obligados a seguirla. Aunque Lombardo no escribió extensamente sobre la esclavitud, se puede inferir su postura sobre el tema a través de sus escritos sobre la justicia y la dignidad humana. En su obra Sentencias, escribió: todo lo que es contrario a la razón es contrario a la ley divina y natural. Libro 2. Distinción 44. La ley natural es el orden divino, establecido por Dios, que todos los hombres deben seguir. Libro 2. Distinción 44. La esclavitud es contraria a la razón, ya que los hombres son iguales por naturaleza. Libro 4. Distinción 45. Estas sentencias o juicios generales, en contraste con los que un siglo más tarde dilucidase Tomás de Aquino, sugieren que Pedro el Lombardo consideraba la esclavitud como contraria a la ley natural, ya que violaba la igualdad natural de los seres humanos, y era contraria al orden divino. Otro pensador medieval muy importante fue Bernardo de Claraval, también conocido como San Bernardo. Fue un teólogo y abad cisterciense del siglo XII, que aportó importantes contribuciones en la comprensión de la ley natural. Una de sus principales contribuciones fue su énfasis en la importancia de la razón y la inteligencia para comprender la ley natural. En su obra De Gratia et Libero Arbitrio, Bernardo argumenta que el ser humano, a través del uso de su razón y su inteligencia, es capaz de conocer la ley natural y vivir de acuerdo a ella. Otra de sus contribuciones fue su énfasis en la necesidad de la caridad como parte fundamental de la ley natural. En su obra De Diligendo Deo, Bernardo argumenta que la caridad, entendida como el amor a Dios y al prójimo, es la esencia de la ley natural y la base de la moralidad. En cuanto a la esclavitud, aunque no hay evidencia de que Bernardo haya tenido una posición firme en contra de la misma, en su obra De Consideratione, hace una crítica a la práctica de la esclavitud en el sentido de que puede ser perjudicial para la salvación de quienes la practican. En esta obra, Bernardo aconseja al Papa que libere a sus esclavos, para que pueda dedicarse completamente a la contemplación y a su vida espiritual. Y, por último, citaremos al principal representante del nominalismo, corriente filosófica que afirma que los entes abstractos y universales no existen, y que solo tiene sentido tratar aquello que es concreto. Por un lado, Occam reconoció la existencia de una ley natural que regía el comportamiento humano, y que se podía conocer a través de la razón. Según él, esta ley natural era la expresión de la voluntad divina, y tenía su origen en la creación. Sin embargo, Occam también creía que la ley natural era insuficiente para conocer la voluntad de Dios en su totalidad, ya que Dios podía actuar de maneras que no eran predecibles a partir de la razón humana. Por lo tanto, Occam afirmaba que, aunque la ley natural era un indicador general de lo que era correcto o incorrecto, no era una guía infalible para la conducta humana. Por otro lado, Occam era muy crítico de la idea de que la ley natural pudiera ser conocida a través de la tradición o la autoridad. Según él, el conocimiento de la ley natural era una cuestión de razón, y no de fe, y por lo tanto no podía ser impuesto por la autoridad de la Iglesia, ni por cualquier otra institución. En este sentido, Occam se alejó de la tradición tomista, que defendía que la ley natural podía ser conocida a través de la razón y la revelación divina,
y que era necesaria para la moralidad y la justicia. En Occam se reconoce la existencia de la ley natural como un indicador general de lo que es correcto o incorrecto. Pero también se cuestiona su capacidad para guiar la conducta humana de manera infalible. Y se rechaza la idea de que pudiera ser conocida a través de la tradición o la autoridad. Él hizo suyas citas como: ninguna ley natural puede ser violada impunemente por ningún hombre, sin importar cuán poderoso o rico sea. El poder humano no puede anular la ley natural. La ley natural no se puede cambiar, ni por los hombres ni por Dios. Se trata de un autor influyente que un siglo después del inicio del tomismo escolástico se plantea de algún modo que la ley, específicamente la natural, puede estar por encima de Dios mismo, lo que le valió ser candidato a considerarlo herético. Es importante considerar que estos autores y pensadores vivieron en una época en la que la esclavitud era ampliamente aceptada entre los estamentos de la nobleza y realeza, e incluso en el alto clero, pero no ya entre el pueblo llano, al menos en Europa occidental continental, donde instituciones económicas como el comunal, políticas como las asambleas en el Consejo Abierto, y un reconocimiento general al derecho a la propiedad de cosas para todos los seres humanos, ya habían enraizado en las gentes.